Muy buenas tardes a todos los colegas, estudiantes y todas las personas que nos siguen. Estamos una vez más en el espacio que la Subdirección de Investigación y la ESAP ha abierto para ustedes. Y este espacio pues se trata de traer personas, colegas que hablen de un tema que sea próximo a la administración pública, pero mucho más amplio, que vaya mucho más allá de los temas técnicos. Por eso hemos hablado de literatura, de política y por supuesto iremos a hablar de otros temas importantes para que los estudiantes especialmente pues se sigan formando de una manera integral. Hoy tenemos al profesor Sergio Bolaños Cuéllar. El profesor Cuéllar es doctor en lingüística de la Universidad de Hamburgo, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, donde ha sido responsable de varias traducciones del alemán al español y del español al alemán, creo, y por supuesto ha sido también decano de la Facultad de Ciencias Humanas. Acaba de publicar hace unos meses un libro que es el primer libro que se hace, la primera traducción que se hace en Colombia sobre Carta al Padre de Franz Kafka. Esto es un libro que creo que lo puede conseguir en la Universidad Nacional y de pronto en otras librerías. Una edición muy bonita, muy interesante y sobre todo parece que está, no soy experto, pero impecable la traducción. Entonces, pues nosotros los colombianos debemos de empezar a leer nuestros propios traductores. Bueno, hablando entonces ahora extra cámara con el profesor, hablábamos de algunos aspectos de la necesidad de que ustedes, los estudiantes y profesores, pues se enteren de temáticas. Por eso nosotros no aspiramos a ser expertos ni a tratar temas tan profundos, sino muy conversado, que queden experiencias, sobre todo para que nosotros de pronto nos pique la curiosidad para leer otros temas. Profesor, hablemos inicialmente de este libro, antes de cualquier cosa, que me parece genial que haya salido. Carta al Padre, ¿qué lo llevó a esa traducción, profesor? Pues digamos que esta es una iniciativa muy interesante que surge a partir de una editorial independiente, que es la editorial Yarumo, con la participación de algunas personas que se reúnen, dan a conocer un interés por divulgar algunas obras de carácter literario que tengan gran interés y que, digamos, no tengan todavía una traducción al español hecha en nuestro español colombiano. Entonces sale esta iniciativa y se concreta inicialmente pues en la traducción de este trabajo de Franz Kafka, que es bien interesante porque no es una obra de ficción, sino que es una carta que él envía a su padre, donde le dice todo lo que le quiso decir, pero que no se lo pudo decir. Y no lo pudo hacer precisamente porque una de las características era que había una tensión muy grande entre Franz Kafka y su papá Hermann Kafka. Y esta tensión surgía precisamente del hecho de que el papá tenía unas aspiraciones grandes, estamos hablando finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, tenía unas aspiraciones muy grandes de que su hijo siguiera en la línea del negocio, un negocio comercial que el papá había empezado a desarrollar y que había pasado, digamos, estaba dentro de su ambición de lo que llamaríamos nosotros ya teóricamente de estos primeros burgueses que quieren tener. Él era de ascendencia judía, que de una manera muy encomiable habían empezado a trabajar primero en una pequeña tienda y poco a poco en Praga, en esa época pertenecía a Bohemia, habían empezado a tener éxito en su negocio comercial, a tal punto que, como lo narra Kafka, lograron ellos cambiarse por lo menos 5 veces de casa, pero lo interesante era que se iba registrando un ascenso social. Y obviamente en ese ascenso social iban pasando cada vez a un barrio más elegante, más prestigioso de Praga. Entonces el papá obviamente tenía estas aspiraciones con Franz. El problema era que Franz tenía otro ideal. Cuando uno escucha, por ejemplo, a Max Brod, que era su amigo, un condiscípulo de él, con el cual estuvieron pues, conviviendo en el mundo estudiantil durante al menos 20 años, según narra el mismo Brod, él notaba que todo el tiempo y toda la energía de Kafka estaba consumida en su interés por
la literatura y en su interés por escribir. Entonces digamos que ese es como el entorno general en el cual él envía esta carta, escribe esta carta, la va a enviar, pero esas obras que siempre se quedan a mitad de camino, nunca la envió. Entonces es una carta escrita, pero no enviada a su destinatario. Igual es uno de los manuscritos que recuperó posteriormente su amigo Max Brod, en el sentido de que tampoco fue necesario destruirla o quemarla, como hay una mitología que dice que Kafka le había solicitado que lo hiciera, aunque el mismo Max Brod desmiente eso. Obviamente él ya publicó la obra póstuma, entonces ya es un momento muy difícil de decir, nadie puede contradecirlo también, pero él lo dice con mucha tranquilidad y con mucho, digamos, candor en relación con su amistad muy entrañable que tuvo con Franz Kafka. Bueno, hay varias cosas. Primero estamos hablando de uno de los gigantes de la literatura, por supuesto, que es Franz Kafka. Segundo, que este libro, o mejor, este escrito, es un escrito que ya lo mencionaba el profesor, cuando uno lo lee varias veces, cuando está en el colegio, de pronto, la universidad, pero cuando ya ha sido uno papá, vuelve y lo lee, y vuelve uno a decir, ¿cómo es que yo he hecho las cosas? Primero, que nosotros queremos, a veces obligatoriamente, que nuestros hijos sigan las cosas o lo que nosotros proponemos, quizá porque nosotros no lo hemos podido hacer, un tema de frustración. Vaya a saber si hubo una frustración del papá que tuvo una forma de, por lo que lee uno de Kafka, una forma dictatorial frente a su hijo. Y su hijo quería otra cosa. Esta es una lectura que hace uno y que es descarnada, como todo lo de Kafka, que es angustiosa, que uno siente el miedo, como empieza el escrito, ¿cierto? Cuando le pregunta, ¿usted de qué tiene miedo? Pues nada menos que aquí dice, ¿por qué? Parece que le entrega el escrito a la mamá, ese es también parte del mito, y por supuesto era como para no entregárselo al papá, pero parece que el papá nunca lo leyó, pues justamente por el miedo, pero lo hemos leído todos los papás de aquí adelante, pues es recomendado leer esto. Hablaba en un comienzo de la Bohemia, de Praga, de Europa. Hablemos un poquito para ir aproximándonos por qué Kafka y por qué esto de la literatura con la administración. ¿Qué sería la Europa de Kafka, de cuando nació? ¿Cómo era esto? Ya estaba una burguesía naciente, estamos hablando del final del siglo, de un siglo y comienzo del otro, con el siglo XIX, comienzo del XX. ¿Qué podríamos decir en ese contexto donde surge esta obra? Yo creo que es bien interesante el hecho de que el proceso de industrialización que había comenzado en Inglaterra estaba expandiéndose progresivamente a los demás países europeos. Entonces uno nota que hubo un cambio en cierta medida brusco en términos de lo que eran las actividades que normalmente se llevaban a cabo en el siglo XIX a las que se empiezan a más o menos proyectar hacia el siglo XX. Una de ellas es obviamente la creación de las fábricas, grandes fábricas, y que obviamente va a llevar a que los oficios que tradicionalmente se hacían ya no van a poder seguir haciéndose. O sea, la persona encargada del tejido, de los textiles, el trabajo que se hacía en el campo, todo este proceso que en realidad no inicia en el siglo XIX, sino que inicia a finales de la Edad Media, uno observa que en esta época se va agudizando y llega al punto en que obviamente hay un desplazamiento de todo el campesinado que en cierta medida se ve sin lugar de trabajo, sin las posibilidades, y se ve en la necesidad de ir a emplearse en estas nuevas fábricas. Entonces nota uno que hay un proceso muy fuerte de industrialización, del surgimiento de lo que sería este capitalismo, entre comillas, inicial de esta burguesía, de estos señores que en este caso ya van a ser dueños de sus fábricas, lo que antes no teníamos en los procesos anteriores de la Edad Media, de la época feudal. Se notaba básicamente que había un arrendamiento de los feudos y demás, pero que ninguno de ellos era en realidad el dueño como tal. Los señores feudales tenían también un arriendo, entre comillas, de esas tierras que a su vez explotaban, y obviamente ese era el sistema predominante. Entonces acá nota un giro dramático que es difícil para uno imaginarse cómo las personas empiezan a llegar a estas ciudades y empiezan a enfrentarse a una situación donde no saben realmente
qué hacer porque no tienen la capacitación y se van a enfrentar pues a esta situación de crecimiento desbordado de la industrialización que va a ser digamos que el camino que va a seguir y que obviamente va a cimentar progresivamente el nacimiento, el fortalecimiento del capitalismo. Bien, aquí hay un tema cuando hablamos de cómo se asciende el capitalismo, un tema esencial en la historia, en la sociología, por supuesto en la administración, viene el tema, digamos, donde se cristaliza más la racionalidad. Estamos, cómo es que la racionalidad tomada como algo que es susceptible al cálculo, a la medida, al pensamiento frío de lo que se quiere, que se ve en la carta, por supuesto, y se ve en la obra misma de Kafka. Kafka, yo creo que logra hacer una radiografía de esa racionalidad y de ese miedo que produce la racionalidad, que justamente es lo que vemos en el Proceso, y vemos en el Castillo, y vemos en los demás escritos, que es lo que se proponía en esa época, porque esa racionalidad capitalista pues propone, como le decía Stefan Zweig, digamos el tema que después en sus notas de memoria dice, es que en esa época hablábamos de la seguridad, me llamó mucho la atención, todo el mundo quería asegurarse, nadie sabía que usted podía asegurar uno la casa, el carro, que podía uno medir su plata, que surge una banca, una red de banca, surge toda una racionalidad en donde empieza a sentirse el miedo, que hoy de pronto también tenemos, lo tenemos con la inteligencia artificial. Allí el miedo era frente a la razón y a la posibilidad de que ese tipo de organización que se proponía el Estado moderno, etcétera, podría quedarnos nosotros presos. De hecho, vamos a hablar ahora de más ver cuando habla de una jaula de hierro, era enjaulado. Bueno, entonces la carta del padre muestra eso, por supuesto, creo. Ahorita nos diría en qué lugar pues, se puede observar mejor. Y en cuanto a la obra de Kafka, ¿dónde podríamos encontrar también esa racionalidad quizá extrema y el miedo que siempre lo producía y de cómo lo tradujo en la literatura Kafka? Yo creo que en general en la obra de Kafka se observa. Si comenzamos, por ejemplo, con la Metamorfosis, hay algo bien interesante y es leer la Metamorfosis sin haber leído antes Carta al Padre y leerla de nuevo una vez ya leído una Carta al Padre. Entonces uno encuentra unas claves que le ayudan a entender el por qué esa transformación que se empieza a dar del protagonista, de Gregor Samsa, por qué él se siente transformado en un bicho o en un insecto o un parásito. Y es toda esa gama semántica la que abarca esa figura inicial que aparece allí en alemán. Y lo que uno encuentra finalmente es que definitivamente, como este sistema es un sistema donde todos los jóvenes debían integrarse a este sistema de producción, ya fuera en el campo mercantil, ya fuera en el campo de producción en la industria propiamente dicha, en la fábrica, etc. Lo que uno nota aquí es que definitivamente Franz Kafka se sitúa por fuera y no quiere en ningún momento ingresar. Él se rehúsa a ingresar a esta maquinaria, a este entramado que una vez comienza no se detiene. El que comenzó como obrero va a seguir como obrero, tiene que seguir. Ese se vuelve como un principio vital, porque tiene que sobrevivir. Entonces ahí como ya lo había planteado Marx, es clarísimo que se necesita algo para comer y algo donde vivir. Entonces son como esos dos ejes vitales fundamentales, aquí se observa que se da. Cuando uno entonces hace esa lectura de esa metamorfosis, observa uno con mucho cuidado ese no querer ser parte de ese sistema, no querer estar en esa lógica que se está planteando, a tal punto que él prefiere salir del sistema y ser menospreciado, despreciado, a tal punto que llega a morir. Entonces es todo ese tránsito que se da allí, lo nota uno perfectamente. Ahora, donde ya se activa toda la maquinaria como tal es en el Proceso, porque hay una serie de normas, ya pues adelantándonos un poquito a Weber, hay una serie de normas que están mostrando cuál es el funcionamiento que debe tener la organización social, llamémoslo de esta manera inicialmente, y quien no esté allí definitivamente
tiene que orientarse. Entonces, un poco lo que nota uno en el proceso es que el protagonista ha perdido la capacidad de orientarse en el entramado social. Y entonces, él trata de aplicar la racionalidad, lo que mencionas, Álvaro, la racionalidad, pero resulta que el entramado del funcionamiento de la sociedad no es racional. No es racional. Lo que uno nota allí es que hay una irracionalidad. Y esa irracionalidad es que empieza a hablarse de una detención y que de un momento a otro él resulta detenido en su propio hogar y le empiezan a decir, sí, es que sobre usted hay cargos. Y se va creando toda una atmósfera donde él dice, estoy detenido, pero puedo ir a trabajar. Entonces es una detención, una pseudo detención, porque a su vez le dicen, no, pero usted puede seguir trabajando. No vamos a dejar, no queremos que se interrumpa esa faceta suya. Puede seguir haciéndolo. Pero al mismo tiempo, ojo, que hay cargos que se están levantando contra usted. Y ya los tribunales entrarán a determinar el grado de culpabilidad que puede tener usted o no. Entonces, es ese choque entre la racionalidad que supuestamente tiene el manejo de la sociedad y que él pone en tela de juicio al mostrar que evidentemente no es así, que la sociedad como está organizada en esa época y desde esa época hacia acá tiene también un grado muy elevado de irracionalidad, contrario a lo que uno tendería a pensar. Cuando uno lee, por ejemplo, en otra obra que también quedó inacabada, por ejemplo, de Estados Unidos, que en alemán es América. En esa obra uno nota que el muchacho, el joven que llega a Estados Unidos, una vez está allí, empieza a enfrentar una situación donde él se siente que no hace parte de esa sociedad. Sin embargo, su tío es un senador de Estados Unidos, pero después de haberlo reconocido como tal, simplemente lo echa a la calle y queda, o sea, ahí simplemente a disposición, a la buena de Dios, de que alguien venga y lo recoja. Un par de truhanes se vuelven sus amigos, digamos, lo van acompañando, pero al final lo que uno nota es que él mismo, ahí hay una institución que es la policía, cuando empieza su primera interacción con la policía, que lo que hace exactamente hoy en Estados Unidos, que lo vemos y eso es así, es una realidad, lo que le interesa es identifíquese. ¿Quién es usted en este entramado social? O sea, ¿cuál es el papel que usted juega acá? ¿Es usted alguien productivo o es usted un vago? ¿Es usted un truán acá? Y ante esa disyuntiva, él no tiene otra opción que salir corriendo. Y empieza un correr y correr en la novela, de ahí en adelante, que nunca llegamos a saber, en el teatro de Oklahoma, nunca llegamos a saber al final en qué terminará. Supuestamente podrá tener una integración, ¿no? Ahora, lo que sí queda como punto clave de lo que mencionabas, Álvaro, sobre la racionalidad, es que en todo momento él es muy racional. Y que ese fluir de conciencia que aparece aquí desde Carta al Padre y también en la metamorfosis, en el proceso, lo que uno nota es que es totalmente racional. O sea, su punto, su eje, su base es la racionalidad, porque el mundo va en contra de la racionalidad del ser humano. Esa podemos decir que es una tesis bien interesante que Kafka nos plantea, y tal vez eso lo hace tan atractivo, ¿no? Sí, claro, además que es muy actual, ¿no? Ahorita uno lee a Byung-Chul Han y creo que es como en algunos aspectos Kafka ha elevado a la n potencia, en algunos aspectos donde dice que nadie nos excluye ni nadie nos va a expropiar nuestra fuerza de trabajo y nosotros mismos. Es decir que, bueno, estábamos hablando entonces del contexto y estábamos hablando del tema, un tema que es muy académico, que es la de racionalidad, lo han estudiado muchas veces. Pero viene también un tema fascinante en la obra de Kafka, es el tema justamente que lo expone de manera racional y irracional. Acordémonos lo que dijo García Márquez cuando leyó la primera vez La Metamorfosis, dijo, oiga, coño, ¿y esta vaina me puede escribir? Entonces, claro, cuando uno se mete a leer La Metamorfosis, pues llega un momento en que se desorienta porque dice, bueno, y se le olvida que existe una cucaracha que habla, etcétera, que sufre, y cosas curiosas es que a pesar de que está convertido en insecto, sigue pensando en el trabajo.
¿cierto? Está tan metido el tema del trabajo en su cabeza que lo que menos importa es ser cucaracha, ¿cierto? Sino lo que interesa es que está pensando en el trabajo. Y con el tema del padre, pues el papá tiene otros intereses, no le importa que sea cucaracha, de hecho le fastidia y lo hiere hasta que se muere. La hermana pues tiene también, es decir, allí está una forma de que a pesar de que somos tan racionales y que hay cosas irracionales, pues está siempre entredicho el ser humano y lo que llamaría la sociología incluso de Marx, nos volvemos unas cosas, nos cosificamos, hay una alienación, está muy cerca de este tema de esa racionalidad capitalista y la alienación, donde siempre está en tela de juicio qué somos, si somos una cucaracha o no. Bueno, viene otro tema, ya más próximo a la administración, que es muy frecuente. De hecho el trabajo y la vida cotidiana de Kafka se hace en una oficina, es decir, es un burócrata. El tema de la burocracia allí en Kafka, ¿cómo lo vemos? Pues yo creo que lo último que acabas de mencionar es el punto clave. Digamos que lo interesante que tienen estas obras cuando es de autores que logran trascender es que no tienen una sola lectura, sino son polisémicas y tienen un número de lecturas entreveradas que se pueden hacer desde diferentes ángulos, desde diferentes puntos de vista. En este caso, cuando estabas mencionando ahorita al final, yo estaba pensando inmediatamente en Max Weber, en su Ética Protestante, que era un poquito como el tema para hablar ahora más adelante, y es precisamente eso, ese celo por poder hacer lo que uno puede hacer de la mejor manera, es decir, el trabajo bien hecho. El trabajo satisface y el trabajo puede hacer que uno se sienta muy contento con lo que hace. Digamos que ese punto me parece a mí que es un punto bien interesante que lo mencionas ahora y que atraviesa la obra de Kafka con este flujo de conciencia, este stream of consciousness que aparece allí continuamente, y es precisamente eso, ¿no? Siempre pensando en los términos de qué y cómo voy a hacer en el banco y qué va a pasar con el dinero que yo gano, que es la entrada con la cual en este momento estoy sosteniendo a la familia prácticamente. Si yo ya no puedo ir a trabajar, ¿qué voy a hacer? Y obviamente en su transformación se nota que ya no tiene la posibilidad de trabajar, ¿no? Y sin embargo en el proceso le dan la salida. Bueno, puede seguir trabajando, que sería como también en esa línea de lo que tú mencionabas. Yo creo que ahí se ve, digamos, esa parte. Ya en relación con la burocracia como tal, digamos que uno podría pensar en términos de la organización burocrática en Weber y verlo como que está totalmente establecida una jerarquía. Y dentro de esa jerarquía ya se sabe que cada cual debe jugar un papel determinado. No se pueden pisar las mangueras, cada cual con sus tareas y sus funciones. Nadie más puede meterse allí. Y la otra característica que creo que es súper importante acá es el rasgo que tiene que ver con la impersonalidad. Ese hecho de objetividad, que también se entiende con que no debe haber un sesgo dependiendo de la persona que lo está atendiendo a uno, sino que el cargo debería tener ya esas funciones e independientemente de quién sea quien lo realiza y quien lo recibe, debería funcionar. Obviamente es una postura ideal, pero de todas maneras eso debería ser. En la obra de Kafka, en el proceso especialmente, lo que uno observa es eso. Todos cumplen su función. Dicen, nosotros somos los encargados de comunicarle a usted que usted está detenido, que se le están levantando unos cargos. Esa es su función. Ellos no responden absolutamente nada más. Se comportan como seres humanos normales en la medida en que se le comen el desayuno al protagonista, tienen otras acciones, pero en lo que tiene que ver con su desempeño de su función dentro de esa estructura, la cumplen tal cual. O sea que ellos están allí para hacer eso. O sea que es una concepción todavía, pues es clásica de la burocracia, pero es una de las características que tiene es precisamente que es muy estática, que no tiene dinamismo, o sea que no se puede movilizar, que las piezas ya están así como están y así deben funcionar porque ya hay normas
que establecen qué es lo que tiene que hacer cada uno de ellos. O sea que es un ajedrez que se juega bajo las reglas del ajedrez, pero ya no tiene más opciones. No se puede pasar a damas chinas, no se puede pasar a otro tipo de juego. No, es solamente ese que allí se ha establecido. Y él sufre porque él se da cuenta que ese entramado le implica simplemente aceptar que ya está, por ejemplo, en el proceso, que sí, que él básicamente cometió algún error, alguien lo difamó, que es la primera con lo que se abre la novela, que alguien lo difamó, que pasó algo, él no es consciente de eso, pero no lo asume, sino que empieza a luchar dentro de una lógica de decir, pero ¿por qué? Esto no debería ser así. ¿Por qué me están tratando de esta manera? Y demás, y obviamente nunca va a poder, que es como un poquito algo que se puede sacar de esto, es que por más que la persona trate de luchar, el sistema no le va a permitir vencerlo. Esa, digamos, que me parece a mí una de esas conclusiones así como un poquito dramáticas al comienzo, ¿no? Claro, por supuesto, nada más es que la lucha de la libertad, porque este es el problema de la libertad individual y la libertad de esas estructuras, y eso es lo que siempre se ha discutido y se ha hablado desde la filosofía y la sociología. Pero esto se empieza a poner bueno porque dirá, bueno, ¿y qué tenemos que ver con esto? ¿Qué tiene que ver con nosotros los estudiantes o profesores de la escuela? Pues nosotros estamos en una escuela de formadores de burócratas, de estilo... Me corrige, ¿cómo se dice Weber en alemán? Viva. Para que todos aprendamos por lo menos algo. Otros dicen Weber, pero es Viva, que es un sociólogo que empieza a estudiar también casi que contemporáneo a Kafka lo que está sucediendo, y él está observando también el análisis justamente de esa estructura que la llama la jaula de hierro, ¿cierto? Que es una estructura necesaria, pero que también habla de la necesidad de que quien ocupe la estructura tenga un perfil muy particular, que es un burócrata que tiene que ser un cuadro social, administrativo y formado. ¿Formado por qué? Por una escuela de administración. Por eso estamos nosotros, digamos, la ESAP, si no estoy mal, es una inspiración de lo que se habló en esa época, que después en Europa y en Estados Unidos hicieron las escuelas. Esta se hace en los años 60 con la idea de tener burócratas que administraran lo público, diría Weber, para tener una neutralidad frente a lo político y a lo demás, para que pudiera ser más eficaz, digamos, la administración, y que tuviera menos posibilidad incluso de una corrupción. Eso, digamos, somos herederos, pero a veces hay unos extremos, por eso vamos acercándonos, y si creo que no vamos a alcanzar en este programa, en el siguiente, ver hasta dónde nosotros seguimos siendo kafkianos, hasta dónde nosotros seguimos girando como buscando la puerta de entrada a algo que nos convertimos en personas tan próximas a lo que son las normas, que volvemos a todo estático, que no progresamos, que no andamos hacia adelante, y que se convierte, pues, la burocracia en una situación compleja para cualquier gobierno, para cualquier administración. Diría de la Cortina, el problema es la ritualización de lo que es el tema de la burocracia y de la administración. Por supuesto que esos son aspectos que se trabajaron en la teoría de la administración, basados en Weber, pero que ha evolucionado, pero que todavía tenemos mucho de eso, y eso no digamos, se escapa a ningún sistema de gobierno. Yo creo que los socialistas fueron supremamente dados al manejo de lo kafkiano. Allí muchos aluden a que el tema de la caída de la Unión, lo que se llamó antes Rusia, pues o la Unión Soviética, fue este tema del exceso de burocracia. Nosotros, pues, en estos países de América Latina, pues hay unas formas también muy particulares de seguir. Eso daría, digamos, pie para hacer análisis, investigación, a partir, por supuesto, de la literatura. Entonces, empezamos a ver y a cuestionarnos, ¿para qué sirven estas lecturas? Pues también para reflexionar de que cómo estamos en la administración, por qué no avanzamos, qué nos pasa, y posiblemente, a diferencia de Kafka, empezar a encontrar, digamos, puertas y salidas. Hay varias teorías que acompañan a este tema, a estos procesos, donde dicen necesitamos ser muchos más amplios, dejar de ser menos, digamos, cosas de la administración pública, estar menos metidos dentro de esa cuadrícula y tener un poco de flexibilidad, y por eso se plantean esos temas de administración. Bueno, entonces paramos por aquí.
Seguimos en el próximo programa ya hablando con temas más concretos, por supuesto siempre con la referencia de Kafka y su lectura, y pues gracias al conocimiento del profesor que nos da una posibilidad de encontrar la llave de la puerta de estos laberintos que son los kafkianos. Entonces, profesor, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias a ustedes, muy amable a los operadores técnicos, y esperamos, profesor, que nos encontremos la próxima. No sé qué nos quiera aconsejar para prepararnos para la próxima ocasión. Sí, yo creo que el tema que tiene que ver con la burocracia, que no hay que verlo de todas maneras como siempre negativo, sino que yo creo que tiene una razón de ser y que pues, digamos, en términos teóricos se puede explicar muy bien, y en términos prácticos también, porque esto evita precisamente que caigamos en el caos. Bueno, profesor, de acuerdo, entonces para la próxima oportunidad vamos a continuar con este tema. Muchas gracias a todos y esperamos que nos acompañen. Colombia, potencia de la vida.